Buenas tardes con todos los que me escuchan en este día. Hoy quisiera compartir una pequeña reflexión que está basada en la vida de un hombre que nosotros conocemos en la Biblia. Este hombre se llamó David. Su vida es muy conocida porque siendo tan solo un muchacho, derrotó a un gigante temible al cual todos huían. Inclusive el mismo rey le tenía miedo, pero con la ayuda de Dios pudo derrotar a este gigante filisteo. Pero hay un pasaje de la Biblia que nos muestra una historia oscura en la vida de David. Este pasaje se encuentra en Segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1, leemos, Segunda de Samuel 11:1. Y veamos lo que dice esta historia, miren. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Miren esta historia, nos dice el pasaje que eran tiempos donde los reyes iban a la guerra. Pero David se quedó en su casa y durmió ese día hasta muy tarde. No sabemos cuántos días él estuvo así. Lo interesante de la historia es que no nos muestra al David que podemos ver en muchos de los salmos. Un David que decía: temprano yo te buscaré. Un David que escribió salmos hermosos a Dios. En ese momento vemos a un David que no estaba en ese momento buscando la presencia y la voluntad de Dios en su vida. Se quedó en su casa. Y dice que ya muy tarde él subió a la terraza y se puso a, no sé, a mirar su reino, a mirar lo que él había logrado con la ayuda del Señor, lo que Dios le había dado. Pero vemos que él vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Miren, aquí comienza una historia muy difícil en la vida de David, el declive en la vida que él había conseguido hasta ese momento. Mire, aquí vemos cómo el pecado cega el corazón de David y hace que él cometa cosas aún peores. Miren a los que me escuchan en esta tarde. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer, de ser tentados cada día. No estamos exentos, mire. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice también en Efesios que él lanza dardos de fuego, los dardos del maligno. Y esos dardos hacen que nosotros entremos en esa tentación y cedamos ante el pecado, cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios, buscando al Señor. Mire, yo le hablo a los jóvenes que me escuchan en este momento. A veces los jóvenes dicen: no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera, estoy joven. Pero mira, detente un momento y piensa. Cada paso, cada decisión que tomes va a afectar tu futuro y tu destino. Mire qué pasó con David. Miró a esta mujer hermosa. En ese momento David podía haber parado y haber dicho: no, yo no debo hacer esto. Esto que estoy pensando, esto que voy a cometer puede arruinar mi vida, y no solo la mía, sino a mi familia. Pero David no, la mandó a llamar a esa mujer, tuvo relaciones sexuales, o sea, cometió adulterio, y dejó embarazada a esta mujer. David había cometido primero un pecado en su mente, y después había cometido un pecado ya en su carne. Y después este hombre David, al no saber cómo tapar ese pecado, cómo hacer para evitar que la gente descubra eso, manda a llamar al esposo de esa mujer, Betsabé.
y trata de convencerlo para que se acueste con su mujer ese día. Él estaba en la guerra y venía de la guerra. Y David lo trata de convencer que vaya con su mujer para que él piense que ese hijo es suyo. Este hombre era Urías, un hombre que estuvo con David en los peores momentos de su vida cuando era perseguido por Saúl. Y al no tratar de convencerlo, lo embriaga y trata de que él lo haga, pero este hombre era fiel a sus convicciones. Él decía, ¿cómo yo puedo estar disfrutando en mi hogar mientras los demás están dando su vida en la guerra? Mire, el pecado es progresivo. Comienza con algo pequeño y cada vez va más y más y más aumentando. Es como una bola de nieve. Cuando el pecado comienza a entrar en la vida de una persona, cuando esa persona comienza a pecar, esto hace que su mente y su conciencia se vaya cauterizando. Y lo que antes parecía feo y terrible se vuelve normal. David comenzó con un pecado en sus ojos, con un pecado de adulterio, pero en este momento iba a cometer uno de sus peores pecados, que era el homicidio, el asesinato. Porque no conforme con tratar de hacer que ese hijo lo tomara Urías, el esposo de Betsabé, él manda a su general Joab a que meta a Urías en la guerra, en donde la guerra estaba más fuerte, para que lo maten. ¿Y cómo confiaba tanto David en este hombre Urías que manda la carta de su propia sentencia de muerte con él mismo? Miren qué terrible. Pasó de cometer un acto de adulterio, a matar a una persona. ¿Cuánto tiempo David estuvo ocultando ese pecado? Posiblemente un año, más de un año. Pero miren lo que quiero enseñarles en esta tarde. Jóvenes que me escuchan, no pensemos que el pecado no trae consecuencias. David tuvo muchas consecuencias, mire. Hay un Dios misericordioso que perdona nuestros pecados. Un Dios misericordioso que nos limpia. Así como pasó con David, cuando nosotros leemos el Salmo 51 o el Salmo 32 de David, vamos a encontrar un David arrepentido, cuando el profeta Natán lo confronta y él se arrepiente por lo que había hecho. Posiblemente después de un año, más de un año, que él había estado en ese pecado. Con eso en su conciencia, con eso en su corazón, que posiblemente muchas veces no pudo dormir. Pero mire, a pesar de que Dios perdona, no digamos a pesar, digamos, es maravilloso que Dios nos perdone, pero hay consecuencias de los pecados, hay consecuencias. Y David tuvo consecuencias. Ese hijo que tuvo con esta mujer murió. Más adelante sus hijos pecan. Uno de sus hijos viola a su propia hermana. Su reino se divide y una serie de consecuencias que vinieron a raíz de ese pecado. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias que afrontar. Jóvenes, muchos dicen, es mi vida, como les decía hace un momento. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Si yo quiero puedo embriagarme, si yo quiero puedo meterme con mujeres. Pero mira, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Posiblemente un embarazo no deseado, que va a desembocar en muchas situaciones en un aborto, en un asesinato. Posiblemente una enfermedad que te va a llevar inclusive a la muerte. Posiblemente si eres un hombre, una mujer casado, vas a destruir tu hogar, vas a destruir la vida de tus hijos por un momento de placer. Cuando el pecado se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, no pensamos nada. ¿Ustedes creen que David pensó en ese momento en las consecuencias que vendrían? No, él simplemente quería satisfacer ese momento de pasión, de deseo sexual, sin importarle el resto. Y hay muchas personas que piensan así, voy a satisfacer mi deseo sexual, pero no se dan cuenta de las grandes consecuencias. Y cuando pierden su familia, cuando pierden a sus hijos, cuando pierden todo, cuando pierden su propia dignidad, nada les queda. Y en ese momento ya no hay forma de devolver las cosas y cambiarlas. Pensemos antes de eso. Jóvenes que me escuchan, piensa por un momento. Esa persona con la que estás es una persona que de verdad te valora, de verdad valora tu cuerpo, valora tu ser, o es una persona que simplemente está aprovechándose de ti para sacar ventaja. Piensa antes de entregar lo más valioso que Dios te ha dado, tu vida, tu ser, tu alma, tu cuerpo a esa persona. Piensa por un momento. El pecado trae consecuencias.
Tú joven que estás con ese grupo de pronto de amigos que te quieren llevar a hacer cosas que son incorrectas, piensa por un momento, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuántos jóvenes cayeron en las drogas y ya no pudieron salir jamás? Su vida se destruyó totalmente. El alcohol, los vicios, lo que el mundo ofrece es pasajero. Se acaba, se termina. Un momento de placer puede costarte tu vida, puede costarte tu familia, puede costarte tu futuro. Lo más maravilloso que podemos ver es la misericordia de Dios. Y si en este momento tú te rindes a Dios y le pides perdón por tus pecados, Él te puede perdonar y darte una nueva vida, levantarte nuevamente. Él puede perdonar tus pecados. Y si tú no eres creyente, hoy es el momento para que le digas al Señor que venga a tu vida y te salve y te dé una nueva vida. Posiblemente tú ya cometiste cosas malas. El Señor puede perdonarte, pero encamínate. El arrepentimiento no es simplemente remordimiento, que hoy me siento mal, pero mañana vuelvo a caer en lo mismo. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de camino, un cambio de dirección. Y con Cristo Él hace todas las cosas nuevas. Van a haber consecuencias de los pecados, pero Dios te va a guiar en el camino para que andes rectamente. Pensemos, jóvenes, hombres, mujeres que me escuchan. Los animo a que busquemos al Señor, a que busquemos su dirección, a que nos acerquemos a Él. Escuchemos a nuestros padres, que Dios les ha dado sabiduría cuando dicen, hijo, no hagas esto, no hagas aquello. Escuchemos y principalmente escuchemos a Dios en su palabra. Leamos los proverbios donde Dios habla, hijo mío, si tan solo escucharas la voz. Y nos evitaremos muchos dolores de cabeza. Pregúntale a aquella joven que quedó embarazada sin quererlo. Pregúntale a aquel muchacho que cayó en las drogas y no puede salir. Pregúntale si él pudiera regresar el pasado y no cometer eso, no lo haría. Nosotros, muchos de nosotros estamos a tiempo, a tiempo. Pensemos en las consecuencias y tengamos temor a Dios en nuestro corazón de pecar contra Él, como David lo hizo. Dios perdonó a David, pero esas consecuencias trajeron mucho dolor a su vida y a su familia. No permitamos que eso suceda. No permitamos que ese dolor del pecado afecte a nuestra familia, afecte nuestra vida, a aquellas personas que amamos. Ese es el mensaje que quiero dejarles en este día, en esta tarde. Que Dios nos dé sabiduría y nos guíe cada día. El Señor está buscando personas que se arrepientan, que lo amen y muchos que lo reciban en su corazón como Señor y Salvador. Muchas gracias.